bolsas que traes en sus bolsas? De todo un poco. ¿Y en acá? Ahí todo para camping. Todo para camping. Tanto esperar ahí para ver si tengo algo. Mi viaje por México está llegando a su fin. En mi recorrido he visitado el punto más alto del país, el Pico Orizaba. ¡Wow! ¡Qué belleza! Innumerables paisajes hermosos desde el sur hasta el norte, en moto o caminando. ¡Wow! ¡Qué impresionante esa pared! He conocido diversas culturas. ¡Qué hermoso está esto! En la selva, en el desierto. Eso ha sido Mitla para ustedes. Incluso en el mar veracruzano. ¡Qué bello lugar! He convivido con etnias como los Seris, los Pima, Soy apeta amda, anasikugda. Muchas gracias. o los Rarámuris. ¡Qué lindo es este lugar! ¡Qué bonito es estar acá! He comido rico en todos los lugares de México. Y cuando digo en todos, es en todos. Está muy bueno, ¿ah? Muchas gracias, muy rico, de verdad, muy rico. Muy rica la sopa, ¿eh? Espectacular. Está muy bueno el caldo, ¿eh? Qué rico, señora, gracias. He viajado por lugares complicados y muchas veces las cosas no salían tan bien. Esta posición no es muy cómoda, que digamos. En Chiapas me picó un abejorro. Frío, una transformación. En la mañana era el Chavo, en la tarde el Rascabuches y en la noche Kiko. Sin querer me he metido en alguno que otro problema. 3 carros más. He tenido encuentros desafortunados. Los pilares. ¿A boté para allá la cámara? ¿También trae dron para volarlo? Ah, yo lo volé ahorita. A ver, enséñamelo. Tu identificación, ¿dónde está? Quítale tu celular ya. Pero sobre todo he amado este país por su gente. Qué grande, muchísimas gracias. Gracias, Irving. Imagínate si hubiera venido solo. He viajado tanto por México que necesitaría un video de 3 horas solo para mostrarles a todas las personas que me han ayudado en este recorrido. ¿Para cuándo nos vuelve a acompañar? ¿Qué lo esperamos o lo que le ofrezca? Pues que Dios lo cuide por buen camino ahí. Me voy, Volveré. pero sé que siempre regresaré a México. Y es que acá Yo me he sentido como en casa ahí. Y es tu casa. Me siento como en casa. No, que estás en casa. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen. Espero se encuentren súper bien en el momento y en el lugar del día en el que estén. Yo estoy en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y no sé si se dan cuenta, pero el timón está mirando para allá, para la derecha. Ayer me di cuenta porque ayer fue el primer día que manejé en asfalto después de la caída. Y hoy día en la mañana agarro, la pongo así alineada y se veía normal. Miren, ahorita se ve normal cuando la pongo así. Pero cuando manejo, ahora cuando estoy manejando ahí sí se nota que está mirando para la derecha. Obviamente eso no me dificulta el manejo. No creo que tenga más problemas. Les recuerdo que voy a tener que manejar desde acá unos 900 kilómetros hasta la frontera México-Estados Unidos, cruzar Estados Unidos, valga la redundancia, recorrer 3000 kilómetros y cruzar hasta Canadá. O sea, tengo que cruzar 2 fronteras para llegar a Toronto y enviar la moto a París, a Francia. Todo eso tengo que hacerlo más o menos en 11 días. Es un montón de kilómetros, un montón de recorrido, pero no hay otra. Ya está pagado el avión para mi moto, ya está pagado el avión para mí y es bastante costoso, la verdad. Así que nos vamos para allá. elegí Toronto porque no encontré una forma de enviarla desde México y además en este lugar hay una belleza natural impresionante. Por lo pronto nos vamos a San Luis Potosí. Llegué a la ciudad sin problemas, dormí y el otro día a seguir, ya que me quedan 3.673 kilómetros para ser exactos. Hace un calor, pero no se imaginan el calor que hace. Y hoy día voy a hacer solamente 350 kilómetros aproximadamente, no tanto. Hay que darle nada más, gente, no queda otra. Puro asfalto el día de hoy. Voy a entrar a un estado que se llama Tamaulipas.
Ya es frontera con Estados Unidos y me voy a quedar en una ciudad que se llama Ciudad Victoria. En México es común que camiones u otro tipo de vehículos invadan tu carril. Y hay que estar atentos para no pasar un mal rato o algo peor. Algunos se meten a tu carril a última hora, lo cual me parece súper peligroso. Oh. ¡Dios! ¿Por qué se meten? Decidí manejar por esta parte de la carretera, pero si aparece una piedra o un animal es difícil reaccionar. Y después de unas horas de estrés, entramos a una parte hermosa. Como dirían acá, ¡no, hombre! ¡Qué bonita esta zona! ¡Upa! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Miren, todo verdecito, árboles pequeñitos verdes por todos lados, rocas allá al fondo. ¡No, hombre! ¡Wow! Cómo me gustaría tener unos 3 días más, y hago travesuras por acá, ¿eh? Finalmente, hemos llegado a Ciudad Victoria. Bueno, compañeros y compañeras, estos son los papeles que he impreso para el envío de la moto desde Toronto, Canadá, hasta París, Francia. Ahí están, son varios. Les he sacado una copia más por si acaso. Y vamos bien, vamos bien. No es fácil esto de enviar una motito de un continente a otro, ¿eh? Miren hasta dónde me tengo que ir. Hasta Toronto. Todavía quedan, creo, 3.500 kilómetros, me parece, o 3.300. Y ella está esperando acá adentro. Hace mucho frío afuera, así que la he dejado esperando acá. Esto se me rompió el otro día, miren. Ahí en Ciudad de 14. Está un poco sucia. De hecho, una de las condiciones para que viaje es bañarla, pero eso la voy a bañar después todavía. Ahí estamos. No es tan fácil entrar a Estados Unidos, ¿eh? Si tú vas a entrar al país y vas a recorrer más de 25 millas, tienes que llenar un permiso. Entras a una web, llenas tu pasaporte, número de visa y pagas $30. Yo lo acabo de hacer, así que ya lo tengo. Y mañana voy a ir a la frontera, le voy a mostrar esto, le voy a mostrar la visa, me va a hacer una pequeña entrevista. Y si todo está bien, pasamos. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo nos va mañana. Son las 9 de la mañana. Yo en teoría quería salir hoy día a las 7, pero no le puedes pedir tantas peras al olmo. Si normalmente salgo a las 11, a las 9 creo que está bien. Pasa que tengo que recorrer hoy día como 750 kilómetros y además cruzar de México a Estados Unidos por una de las fronteras con mayor seguridad y protección del mundo. Entonces es un día bastante largo y quería aprovecharlo, pero el sueño fue más. Todos los 330 kilómetros que voy a recorrer hasta la frontera van a ser Tamaulipas también. Después de esos 330 voy a recorrer creo que 420 kilómetros más hasta un hotel que ya alquilé en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que alquilar el hotel con tiempo porque son bastante costosos. Y si te quedas sin hotel a última hora vas a tener que pagar entre $100 y $200 por noche, por noche. Ciudad Victoria tiene una arquitectura bastante particular, muy linda, antigua. He visto muchos lugares abandonados, tiendas, casas, autos incluso. Y es una de esas ciudades con bastante calor. Hoy día hemos tenido suerte, justo se fue el sol ayer. Y bastante humedad también porque está rodeada de verde. Entonces son ciudades que a mí me gustan. Si no fuera por el calor, a mí me encantarían ese tipo de ciudades. Porque son un poco una combinación entre un pueblo y ciudad. No son tan grandes, pero tampoco son tan chicas. Entonces puedes encontrar de todo. Y a la vez que puedes salir con un polo roto si quieres, porque tiene ese aroma de pueblo, ¿no? Que no se te va a criticar por algo así. Eso es lo que creo, obviamente. Seguimos avanzando y me quedan todavía 3.400 kilómetros para recorrerlos en tan solo 8 días. Hemos arribato a Reynosa.
ciudad mexicana colindante con Texas, Estados Unidos. Tengo 8.5 kilómetros hasta Banjército, que sería la aduana de México, donde tengo que hacer la salida temporal de la moto, o definitiva, no sé cómo se llame. Cuando tú entras al país mexicano tienes que depositar $400 que se quedan ahí en una cuenta, y que una vez que sales del país tienes que ir a reclamar ese dinero para llevártelo contigo. O sea, es como un depósito temporal nada más. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ir a Banjército para que me devuelvan los $400 y ser $400 más rico. Así es. El miedo que tengo es que yo con mi moto anterior, con la BMW, no hice esa salida temporal porque ya se me había pasado el tiempo, y cuando se te pasa el tiempo ya no te dan nada, pues, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego y me dicen, señor, usted tiene una moto a su nombre en México, nunca hizo la salida temporal, ya pasó más de un año, nos debe $2,000, $3,000, no puede salir ahora, a no ser que nos deje esta moto en garantía? En serio, fuera de bromas, esa es una posibilidad porque nunca hice la salida de la otra moto. Entonces no sé si está en el sistema, no sé. Lo que podría decirles es la realidad, ¿no? Que mi moto está en piezas, o sea, está desarmada totalmente y ya. Que es cierto, pero está en España, no en México. Ahora no sé, según el mapa, Banjército es esto. Au, pero no sé por dónde entrar. Puente internacional, ¿acá será? Oh, Riley, eso, así me encanta. Migración, Customs. Ok. A ver, vamos a ver cómo están mis skills. Ah, están mal, ¿eh? Este papelito es el importante. Este de acá. Este es el que te dan cuando entras y el que tienes que dar cuando sales. Si es que sales a tiempo, ¿no? International Temporary Vehicles Trans. Gracias. Nosa, así você me ma. Nombre, firma. Ok. Me lo va a entregar en efectivo, ¿cierto? Ok. A ver. Yo no sé ver si son falsos, así que... Ok, gracias. Oye, yo hace tiempo entré a México con otra moto, pero no hice la salida porque ya me había pasado el tiempo. Ese dinero ya no lo puedo recuperar, ¿no? Ya, si cancelas por el tiempo, ¿verdad? Ya no se puede recuperar. Nada por nada. Ok, está bien, gracias. Todo en orden, damas y caballeros, muy fácil, muy rápido, demasiado amables todos. Ya hice migración, ya hice aduana, ya me devolvieron el dinero. Muy amables, ¿eh? De hecho, las veces que he entrado a México me han tratado súper bien. La única que me trataron muy mal, y fue la primera vez que entraba a México, fue en la frontera con Chiapas. No me dejaron entrar, incluso tuve que dormir ahí al costado del Banjército en un hotel. Ahora lo que voy a hacer es comprar unos taquitos, los últimos tacos mexicanos, llenar combustible y cruzo a Estados Unidos. No, es que es una locura esto, ¿eh? Nunca había visto un carrito así. Increíble. Pues las cosas se han estado dando, la verdad. Empezamos con triciclos, empujándonos. Y con luego triciclo conectamos, a de cuenta, una moto cualquiera, la partimos y le pusimos el triciclo, pero en realidad pues se andaba quebrando, era incómodo y no nos era suficiente para lo que nosotros deseábamos darle al cliente. Entonces pues conseguimos una motito y la fuimos armando, porque en realidad esto no está así. Conforme las necesidades que hemos tenido, le hemos ido acomodando. Sí, me llamo Tere. Y mi snack se llama En Boca de Todos. ¿Y esto que me sirvió qué es? Esa es una raspa de coco
de coco rosa, bien deliciosa, bien rica. ¿Hace cuánto viene trabajando en este negocio? Pues ya tenemos como 10 años, pero con la moto apenas tenemos 1 año, la verdad. Sí nos ha costado ir pues haciendo los cambios, pero ahí la llevamos. Amo mi trabajo, por eso es que siempre atiendo con mucho gusto. Se nota que está feliz. Sí, la verdad sí. Dicen que cuando uno hace lo que a uno le gusta no es trabajo. Y que dijo que ahora no, me va a ir bien en todo, dijo. Ah, sí, donde quiera que pase lo van a apapachar, va a ver. Oh, muchas gracias, señor. Y ahora miren esta comida, miren esta comida. Ay, ay, ay. Miren, se va la señora. Voy a extrañar México, voy a extrañar México. Después de tanto tiempo. Comida en cualquier lado. Puedes comer en cualquier lado. Te encuentras personas increíbles en cualquier momento también. Ay, 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 voy a extrañar México, ¿eh? Y la comida buenísima siempre. Puente Internacional Benito Juárez. Buenas. Y bueno, damas y caballeros, como vemos, acá vamos a cruzar un río, si se dan cuenta, y ese río divide México y Estados Unidos, pero este no es cualquier río, es el Río Grande o Río Bravo, que es el 5º más largo de todo Norteamérica. Empieza en San Juan, Colorado, Estados Unidos, justo donde compré la moto. Uy, no está cerrado bien esto, ¿no? Ok. Y recorre cerca de 3.034 kilómetros para desembocar en el Golfo de California. No sabía que tenía que pagar. Me gasté todo mi dinero. Pago efectivo, dice, no tengo dinero. ¿Cuánto es? Buenas. ¿Va a Estados Unidos o no? Sí. Bueno. ¿Hay que pagar acá? Así es. ¿Cuánto? 32, 1.85, cualquiera de los dos. Para motos es igual que autos. ¿DVD? No. 95 centavos por 16 pesos. 16 pesos. Te lo vamos a poner especial porque no cae seguido. No. En dólares. $1, ¿no? $1. ¿Tengo que hacer la cola o puedo filtrar ahí, sabes? Puedes sacarle la vuelta. El dólar de la suerte. Gracias. ¿Te llevas tu comprobante, tu recuerdo o no? Por supuesto. Es el último papel que tengo. Tengo un montón de papeles de peajes. De Perú. ¿Eh? De Perú. Sí. Vale. En moto. Sí. Estamos bien, ¿no? Excelente. ¿Llegó vivo? Eso ya es bastante, ¿eh? ¿Puta? No, excelente. No, porque tengo buen viaje. Muchas ¿Hasta gracias. dónde? ¿Para dónde? Voy a Toronto, a Canadá. De ahí envío la moto a París, a Francia. Hermoso. Queda todavía un buen camino, ¿eh? Qué buena vida, queda un buen camino. Gracias, caballero. Voy a extrañar México, voy a extrañar México. Vamos a filtrar. Este río Bravo es la frontera entre Estados Unidos y México, más o menos desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces hay personas que quieren cruzar de México a Estados Unidos atravesando justamente el río Bravo, pero es un río bastante profundo, como se dan cuenta. Hay unas boyas allá en el medio y hubo bastantes polémicas porque Estados Unidos puso ahí en el río, puso como boyas o algo así para que les sea más difícil a las personas cruzarlo, y lamentablemente a lo largo de todos estos años hay muchas personas que no han podido llegar y se han ahogado ahí en el Río Grande. All traffic. Ok, yo creo que estamos bien. ¿Qué va a hacer allá? No, voy de paso, voy a Toronto. Voy a enviar esta moto a París. Entonces, tengo que ir hasta allá. ¿Cuánto tiempo va a estar acá? En Estados Unidos, máximo 10 días. ¿Y qué haces por trabajo? Bueno, soy ingeniero
y aparte grabo videos para YouTube. ¿Dinero efectivo cuánto llevas? Efectivo, creo que $500 me parece. Todo es por tarjeta. ¿Ya tienes su permiso? Sí, lo pagué ayer. Después que lo activen, ¿me puedo ir? Sí. Ok. ¿Sus bolsas? ¿Qué traes en sus bolsas? De todo un poco. El dron, micrófono, trípode. Hay ropa. ¿Y en acá? Ahí todo para camping. ¿Como ropa o...? No, para camping. ¿Esto? Camp. Ah, como un tent. Tent. Gracias. Necesito dejar mi moto para activar el permiso. El permiso. Bueno, ahora tengo que sellar el permiso que pagué ayer y ya estamos. Vamos para allá. Bueno, damas y caballeros, realmente muy rápido lo del permiso. Entré, no había cola, le di mi pasaporte, me dijo si ya había llenado el permiso, le dije que sí, puso un código. No, escaneó mi pasaporte nada más, creo, y me dijo, ok, puedes seguir. Chao, chao. Tenemos 335 kilómetros más o menos hasta el hotel, entonces estaremos llegando 8 y media de la noche. Seguimos. Y bueno, parece fácil decirlo, pero hemos entrado a los Estados Unidos de Norteamérica una vez más. ¿Qué les parece? Vamos a ir ahorita hasta una ciudad que se llama Carnes City en el estado de Texas. Estamos en Texas ahora, ahí dice Casa de Cambio Texas, a unas 213 millas por 1.6 te da el número de kilómetros. Más o menos 334 por ahí. No es que mi moto se haya malogrado ni nada, pero prefiero ir caminando que estar sentado en este asiento más horas. Me queda todavía 2 horas. ¡Ah, su madre! ¡Qué abusivo! Checkpoint. ¿Qué te van a revisar? No sé. Ahora sí me agarró la bajona, estoy cansado ya. Hola. No. Ok, thank you. Tanto esperar ahí para ver si tengo algo. Mis... Ah, gracias. ¿Cómo sabía que no era de Estados Unidos? Sí, la moto es de Colorado. ¿Le hablé en español antes? No me reconoció, no sé cómo. Apúrate, me dijo. Hemos arribato. Mi habitación es la 13-2, acá. Acá al costado hay mexicanos, creo, ¿no? Sí, hay mexicanos. Miren esta belleza. ¿Qué les parece? ¡Wow! Por $32. Refri, este horno, cocina, 2 camas. Miren este baño. Toallas, todo $32. Desayuno incluido. Bueno, hoy día viajamos 700 kilómetros. Es decir, nos quedan más o menos 2.700 para llegar a Toronto. Los cuales los tenemos que hacer en 7 días.
Vamos a darle. Voy a comer algo y mañana seguimos. Miren mis ojos, están rojos. Queda mucho camino por recorrer. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, comenten, compartan y espero que las palabras de la señora se cumplan. Donde quiera que pase, lo van a apapachar, va a ver. Muchas gracias, señora.